Hola, hola mis hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo. Por favor, si me pueden avisar que todo está bien, que escuchan bien. Vamos a esperar un minutito. Mientras se empiezan a conectar más hermanas. Creo que sí, ¿verdad, hermanas? Antes de iniciar, quiero comentarles, hermanas, que a veces tenemos algunos problemas con nuestro internet, con nuestro sonido. Y bueno, en las últimas horas hemos tenido algunos problemitas también. Y pudiera pasar que se interrumpa la transmisión o se pueda entorpecer el audio o pararse, ¿verdad?, la transmisión. Entonces, podría llegar a pasar, pero no se asusten. Buscaremos la forma de cómo poderlo solucionar. Y si es que no podemos seguir en vivo, pues subiremos la enseñanza ya grabada para que ustedes la puedan escuchar completa, ¿sí? Pero lo quiero comentar antes de que iniciemos, y las que están visualizándonos el día de hoy, pues estén atentas, ¿verdad? Cualquier problema técnico que nos llegue a pasar. Veo que ya están conectándose. Es un gusto a todas mis hermanas que están sintonizando la página de Mujer Virtuosa. Es un honor y gran privilegio el poder estar con ustedes cada vez que la hermana Miriam Salazar me invita. Créanme, hermanas, que en lo personal yo me siento tan indigna y tan chiquita al lado de mis otras hermanas a las cuales yo admiro y son de inspiración a mi vida. Y bueno, mi único deseo es que Dios pueda usarme como un instrumento útil en sus manos y que seamos, hermana, una ayuda para ustedes en los temas que se están tratando. Como mujeres, ¿verdad? Como amas de casa, como mamás, como hijas de Dios. Y en particular este tema, la verdad es que desde hace meses, y no es que años, ha cautivado mi corazón, porque de verdad, hermanas, nuestros hijos están peligrando de muchas formas. Y ahorita vamos a entrar de lleno al tema, pero este tema que la hermana Miriam ha escogido para poder pues compartirlo con ustedes acerca de las pantallas y redes sociales, es un tema muy actual, pero también muy desconocido en muchas partes. Entonces, a ver, aquí me están señalando algo técnico. Creo que van a modificar algo. Sí. A ver, es que parece ser que para poderse grabar algo está aquí faltando. No estoy muy segura. Mis hijos me están ayudando con esto de la tecnología. Hablando de tecnología, hermana, ellos a veces están mucho más avanzados que yo. Y no sé exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, voy a seguir con la enseñanza y ahorita ellos se van a hacer cargo. Pero sí me escuchan bien, ¿verdad, hermanas? Y están visualizando bien la transmisión. Entonces, nada más denme, por favor, un minuto. ¿En qué?
Bueno, continuando, hermanas, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Erika Martín del Campo de García. Mi esposo es Francisco García, mejor conocido como Paco. Somos una familia que está como misionera en Medio Oriente, específicamente en el país del Líbano. Yo creo que han escuchado las noticias, ¿verdad, hermanas?, en cuanto al conflicto que hay acá en Medio Oriente. La verdad que aprecio mucho sus oraciones, específicamente en este tiempo complicado en esta área del mundo. Y bueno, pues estamos muy contentos porque Dios ha tocado almas han podido ser salvas, gente está siendo discipulada y bueno, ya hemos comenzado discipulados aquí en nuestra casa. Y mi esposo tiene el deseo y el llamado de Dios de comenzar una iglesia, ya sea a finales de este año o el próximo año. En estas áreas, hermanas, es muy complicado esto y la verdad es que pues, verdad, nuestro deseo es poderla comenzar, así es que oren por nosotros y que Dios siga dando fruto, ¿verdad?, en este lugar. Tenemos, hermanas, 3 hijos. Es Samuel, de 10 años, y mis 2 adolescentes, que es Abdiel, tiene 13 años, y Eliezer tiene 15 años. Somos la familia García. Y precisamente, hermanas, con esto de que hay una preocupación real, hermanas, en mi caso, como mamá, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tiene que ver con pantallas y todo lo que tiene que ver con redes sociales, porque definitivamente, hermanas, hay algo que está pasando en el mundo y que la misma gente no creyente lo está diciendo, pero siento que nosotras como creyentes y en las iglesias se habla poco, con mínimo detalle de una realidad que de verdad es peligrosa y que no nos estamos dando cuenta de ello. Sin embargo, hermanas, bueno, desde que la hermana Rosana ya empezó con el tema, ella nos dio a conocer algunos peligros que tenemos, ¿verdad?, con lo que son las redes sociales en general. Y después continuó mi hermana Amelia, de cómo podemos usar las redes sociales para bendición, para beneficio, ¿verdad?, de nosotros y de nuestros ministerios también, y son herramientas muy buenas y que puedan tener un alcance inimaginable, ¿verdad? Y esto fue prueba en la pandemia, donde casi todas las iglesias tuvieron sus cultos, ¿verdad?, transmitidos por las redes sociales, y eso tuvo mucho alcance. Entonces, hermanas, la verdad es que personalmente yo uso la tecnología. Mis hijos usan la tecnología, mi esposo usa la tecnología. De hecho, es una herramienta que sería muy complicado, casi difícil de no poder hacer uso de ellas por el área donde estamos, por el tipo de ministerio que tenemos. Entonces, la verdad es que son herramientas que gracias a Dios por la tecnología ha habido avances que podemos utilizarlas para bendición. Pero también hay muchas cosas que desconocemos que si no tenemos un control y no tenemos una percepción real de lo que son las pantallas y redes sociales, hermanas, podemos caer en una espiral del cual es muy difícil salir. Y hay muchos peligros que a lo mejor tú no conoces y ese es mi propósito el día de hoy. Más que una enseñanza en sí bíblica, porque bueno, sí lo es, hay una base bíblica para ello, pero es más como una fuente de información para ti, para que tú puedas tener esta información y en base a esta información tomar decisiones. No solo tú como mamá, sino si tú eres una jovencita soltera, si tú eres una una esposa que aún no tiene hijos y que puedas empezar, ¿verdad?, a tomar decisiones desde ahora. Si tú eres una mamá que ya tiene niños pequeños, y vamos a hablar mucho de eso también. Si tú tienes hijos adolescentes como yo, hermana, por favor, esta información es muy, muy valiosa, que yo te pediría, por favor, no por ser yo realmente, podría ser otra hermana también, pero por la información tan valiosa y tan útil que podemos tener nosotros para tomar las mejores decisiones. Ahora, no solas, ¿verdad?, sino con ayuda de Dios
y también consultándola con nuestros esposos, porque pues somos un matrimonio y como matrimonio, ¿verdad? Tenemos que tomar las mejores decisiones para nuestras familias. Y el tema que pues escogí cuando la hermana Miriam me invitó para poder participar en este tema. Siento mucho que la hermana Katy Flores no pueda estar el día de hoy, pero bueno, por algunas razones no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero el tema yo lo modifiqué un poco y lo llamé así. Nuestros hijos peligran, lo que no te dicen del uso de pantallas y redes sociales. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, quisiera, hermanas, que comencemos orando, pidiendo la dirección de Dios. Y también, mira, si tú estás lavando platos, estás tomando tu café, incluso estás en el coche, no sé, toma solamente un minuto y pídele a Dios que abra tus oídos, que abra tu corazón, que no me escuches a mí, sino que escuches, ¿verdad?, a Dios a través, bueno, de su palabra, algunos versículos que vamos a leer, pero que esta información pueda ser una fuente para ti, como un recurso para que tú puedas tomar decisiones. Y ayúdame a orar, hermanas, también por la tecnología, por favor. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo tan valioso, Señor, por este privilegio y la oportunidad que tú me das, Señor, a través de la hermana Miriam Salazar y de este grupo hermoso de hermanas que administran la página de Mujer Virtuosa. Gracias por la hermana Alicia, que está al pendiente, Señor, de la transmisión y de los detalles, Señor, para que todo salga bien. Gracias por el pastor Salazar, por tener su visión para ser de ayuda a muchas mujeres, y en lo personal siempre ha sido de inspiración y de aprendizaje, Señor. Y gracias por todas estas hermanas que trabajan enseñando cada martes, Señor. Y ahora yo te pido, Señor, que uses a esta inútil sierva, que me ayude, Señor, en dirigir mis palabras, Señor, que el Espíritu Santo sea el que pueda hablar, Señor, y por favor, Dios, ablanda nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor, aclara nuestro entendimiento para poder absorber toda esta información y todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, podamos ir a nuestras casas y podamos tomar decisiones y podamos ayudar a nuestros hijos principalmente, Señor, y ser nosotros, Señor, el modelo a seguir para ellos también. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas. Bueno, voy a comenzar, hermanas, comentando que no quiero que lo tomen, porque a lo mejor vamos a escuchar información que podría ser que lo vean como exageración, pero realmente créanme que me he basado en varios recursos que yo ya he utilizado, como entrevistas, también libros, algunos documentales. 2 de ellos acabo de ponerlos ahí en el link bajo mi nombre, Erika Martín del Campo de García. Ustedes pueden ir a esos links y escuchar directamente de algunos expertos que hablan del tema. Yo, la verdad, me considero no muy adentrada o muy conocedora del tema, la verdad. Pero sí soy una mamá preocupada por mis hijos en cuanto a todo este tema. Y por eso mismo, hermanas, desde hace ya mucho tiempo he tratado de empaparme lo más que pueda y en base a eso he tratado de hacer algunos cambios en mi familia y llevar a la práctica algunos consejos. Algo que recuerdo mucho, hermanas, es cuando mis niños todavía eran muy pequeños. Si no mal recuerdo, mi hijo mayor tenía como 8 años, el mediano tenía como 6 años y el chiquito tenía como 3 años. Recuerdo que fuimos a una comida, estábamos en Diputación, ahí en Estados Unidos, estábamos visitando unas iglesias y fuimos a comer. Me parece ser que fue porque mi esposo y yo estábamos de aniversario y bueno, pues no teníamos dónde dejar a los niños, ¿verdad? Así que tuvimos que ir todos como familia a un restaurante muy bonito, me invitó mi esposo y todos estuvimos comiendo muy tranquilos, contentos, y al final, hermanas, de la comida, una persona se acercó y me dijo,
Dice, no sé qué estás haciendo tú con tus hijos, pero lo estás haciendo bien. Dice, mira, yo puedo darme cuenta cómo los hijos alrededor de las mesas están muy inquietos, haciendo muchas cosas, y muchos de los papás están utilizando las tablets o pantallas para poderlos entretener. Y me felicitó, y la verdad, no lo quiero decir como vanagloria, hermanas, pero la misma gente allá afuera se está dando cuenta de muchas cosas que están pasando, que ahorita vamos a comentar, pero eso hizo mucho mella en mi corazón, porque todavía estaban chiquitos mis hijos. Imagínate, eso ya fue casi 9 años, 8 años que pasó eso, y hermanos, esto ha avanzado a pasos agigantados. Toda esta problemática de la socialización y muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy, que incluso, hermanas, tuve que tomar mis notas aquí en computadora y mucho de lo que voy a decir es casi que lo voy a estar leyendo porque es demasiada información que muchas cosas son muy, muy, muy importantes que no quise dejarlas fuera. Pero comenzando con la Biblia, como siempre, ¿verdad? Teniendo una base bíblica, hermanas, sin duda estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Te acuerdas cuando ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, dice esto? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y mira esta frase, y creo que sería muy bueno que la remarcaras en tu Biblia. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Ahorita vamos a hablar cómo nuestras adolescentes, mujercitas, están siendo tan afectadas por las redes sociales. Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanas, sin duda estamos viviendo unos tiempos peligrosos como nunca antes lo habíamos vivido. Nosotros, las generaciones, vamos a decir que todavía nos tocó, ¿verdad?, la lectura de nuestros libros en las bibliotecas, que no teníamos pantalla más que la televisión realmente, y todo esto, y ahora estamos con la tecnología, hermanas, pues pudimos probar los dos mundos, pero sin duda nuestros hijos, los pequeñitos y ya adolescentes a jovencitos, fueron tremendamente influenciados por la tecnología. Y esto es las pantallas y redes sociales. Ahora, las pantallas, cuando digo pantallas, hermanas, me refiero a televisión, me refiero a tablets o iPads y me refiero a computadoras y obviamente me refiero al celular. Entonces, cuando diga pantallas, se refiere principalmente a la televisión, aunque entra dentro de este rubro, podríamos sacarla un poquito más porque tiene otros, vamos a decir, unos efectos mucho menores que todos los demás. Pero cuando digo pantallas es esto. Y sabes qué, hermanas, así como estos versículos que acabamos de decir están describiendo de verdad generalmente a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad en general. Y hay un versículo en especial que quiero que lo notes porque de esto voy a empezar a hablar ya de la información en concreto. En Lucas 16, versículo 8, el Señor dice, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. ¿Los hijos de luz quiénes somos? Nosotros, hermanos. Nosotros los cristianos, los que conocemos al Señor y Salvador. Pero dice que aquí la generación del mundo es más sagaz que nosotros mismos los cristianos. Y esto es una realidad y es una prueba de ello. Lo que es la tecnología y las pantallas. Y siendo así, hermanas, fíjate cómo
Steve Jobs. ¿Sabes quién es Steve Jobs? Es el fundador de Apple. Y Bill Gates es el fundador de Microsoft. Ellos, hermanas, criaron a sus hijos sin tecnología. Ellos han dicho abiertamente en entrevistas que tienen a sus hijos en escuelas donde ellos pueden desarrollar sus habilidades artísticas, sus habilidades deportivas, manipulativas y que tengan materias de humanidades. Ellos no tienen contacto con la tecnología. Hace muchos años, cuando yo escuché esto, la verdad me dio como mucha curiosidad de saber por qué ellos hacen esto. ¿Sabes por qué, hermanas? Porque precisamente ellos saben lo que involucra la tecnología, lo que involucra las pantallas en la vida de nuestros hijos. Hace unos días, aquí mismo en la página Mujer Virtuosa, se recomendó un recurso que es un documental llamado Social Dilemma, o en español es Dilema Social. Yo te recomiendo que lo puedas buscar, está en Netflix y lo puedas ver. Si tú quieres, podrías verla tú primeramente como mamá, como papá, y después verlo junto a tus hijos, sobre todo los hijos adolescentes, tú puedas verlo, y puedas escuchar toda la información valiosa que allí te va a presentar. Pero yo quiero nada más anunciarte cuáles cosas dijeron las personas que están tratando este documental, que principalmente fueron creadores de las redes sociales. No estamos hablando de cualquier ejecutivo, son personas que han estado en altos puestos en la creación de estas plataformas o de las redes sociales, y me llamó mucho la atención lo que ellos decían. Tristan Harris, el que estuvo encargado de ética en el diseño de la formación de Google, él dijo, muchos en la industria de la tecnología no les dan dispositivos a sus hijos. Alex Rotter, el que formó y es el señor VP, el vicepresidente de ingeniería, Alex Rotter, dijo, mis hijos no usan redes sociales. Es una regla. Tim Kendall, que es el ejecutivo como formador de Facebook, Pinterest, y también el CEO, el top, ¿verdad?, de allí, de Moment, dijo, mis hijos no usan pantallas. Esto lo ves en ese documental, hermana, te recomiendo que lo veas, de verdad. Hay mucha información muy valiosa y que de verdad te va a abrir los ojos de muchas maneras. Pero yo quería nada más anunciarte esto porque entonces es verdad lo que dice la palabra de Dios, donde la gente de este mundo es una generación que es más sagaz que nosotros mismos como hijos de luz, como hijos de Dios. Y de verdad nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo está funcionando todo esto para nosotros proteger a nuestros hijos. Ahora, yo no vengo a satanizar las redes sociales ni las pantallas, como te comenté, nosotros lo usamos, pero de verdad intentamos, como mi esposo primeramente y yo como mamá, pues empezar, ¿verdad?, a moderar el uso de la tecnología a nuestros hijos. Y al final voy a comentar un poquito cómo es la forma en que nosotros la llevamos, porque primero quiero enfocarme mucho en la información que quiero presentar. Pero mi deseo no es satanizar, ¿verdad? Esto es una herramienta, como ya dijimos, pero esa herramienta tiene muchos riesgos que si no estamos conscientes de ellos, hermana, pueden peligrar nuestros hijos. Te voy a leer unas estadísticas mundiales. Yo sé que la hermana Rosa Anaya lo trató en su primer tema, pero estas están enfocadas primeramente a todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. En Estados Unidos, los adolescentes de 13 a 18 años pasan 9 horas diarias frente a la pantalla. Los niños de 8 a 12 años pasan 6 horas diarias frente a la pantalla. Dígase videojuegos, redes sociales, videos, películas, todo eso. Para el 2019, el 69% de los niños de 12 años ya tenía un celular. Para el 2010, el 63% de los adolescentes usaba una de las plataformas de redes sociales. En el 2014 se incrementó el 80% en el uso de las redes sociales. En el 2022 se incrementó un 95% en todas las redes sociales.
un 36% en TikTok, un 58% de la población reconoció, fíjate esto, hermana, qué interesante y preocupante, 58% de la población reconoció que era demasiado difícil abandonar las redes sociales. En Chile, Uruguay y Argentina, más del 90% de la población son usuarios de alguna red social. En México se calculaba que para el 2023 el número de usuarios sobrepasaría a los 90 millones. Y bueno, no he visto la estadística, hermanas, pero o llegamos muy cerca o la sobrepasamos. En el 2017, la pérdida anual por falta de productividad debido al uso del Internet y el celular en el trabajo eran alrededor de 54,000 millones de dólares. Esto es, hermanas, porque toda la gente adulta, incluso, están en sus trabajos distrayéndose en las pantallas, en su celular. Escuché en varias entrevistas diferentes tipos de ejemplos, pero uno de ellos que recuerdo es que una enfermera, al estar en cirugía, en operación, recibió una notificación, hermanas, y agarró su celular de su pantalón, o no sé qué es lo que traía. Y imagínense, hermanas, en una, ahora sí que, la sala, ¿verdad?, de cirugía donde todo tiene que estar impecable, sin nada, absolutamente lleno de organismos, de infecciones, de virus, de lo que sea, ¿verdad? Y ella agarra su celular sin pensarlo, ¿verdad? Y provocó cosas preocupantes en esa sala de cirugía. Muchos empleados, hermanas, por esta falta de productividad, lo que han hecho es que empezaron a ver los investigadores por qué estaba pasando esto y se dieron cuenta que ellos iban al baño y pasaban 20, 30 minutos en el baño y cuando se daban cuenta decían, bueno, es que ¿por qué tanto tiempo, verdad? O incluso hasta más. Y era porque no aguantaban la necesidad, ¿verdad?, entre comillas, de ver su celular, de ver sus notificaciones, de ver sus mensajes, de entrar a las redes sociales y ver qué estaba pasando. Y eso, hermanas, imagínate, una pérdida de 54,000 millones de dólares. Esto fue en el 2017. Ahora imagínate, ahora si hicieran una encuesta en el 2024. La cantidad de tiempo que hoy se pierde en el celular es síntoma de un grave problema cultural. Y el problema radica en que el Internet y las redes sociales implican un gran peligro, dado que afectan las facultades cognitivas del ser humano. El Internet y el celular, entonces, no son meras herramientas bajo nuestro control, sino que están alterando características profundamente humanas. Ahora sí, como decía el chavo, hermana, sin querer queriendo y sin que nos demos cuenta, de verdad están afectando, sobre todo en 3 áreas principales. Número 1, capacidad de prestar atención. El flujo de información tan abundante hace que nuestra atención se divida en múltiples fuentes de información y esto disminuye la capacidad de atención sostenida. Es decir, que tú empiezas a perder esa capacidad de poner atención en una sola cosa, a una sola persona y empezamos a distraernos de muchas maneras por este flujo de información tan alto que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Como en el celular o en nuestras computadoras. También se ha visto que los procesos de memoria, la capacidad de almacenar y valorar conocimiento está realmente afectándose. La gran cantidad de información cambia la forma que recuperamos, almacenamos y valoramos el conocimiento. Y esto a la larga, hermanas, nos afecta la capacidad para que podamos recordar cosas. Y también nos está afectando en los procesos de socialización. Porque ya, ¿verdad? La gente prefiere estar texteándose, prefiere estar mandando audios que estar teniendo contacto, ¿verdad? Personal, o sea, cara a cara con la diferente gente. No se quiere comunicar. Es más, prefieren que les manden un texto, que les manden un audio, a llamar personalmente a la persona para tratar un asunto. Estos cambios traen por consecuencia una generación menos inteligente y con un mayor fracaso escolar, hablando particularmente de los adolescentes.
lo ha demostrado estudios a nivel mundial y ha sido un fracaso masivo el pensar que la tecnología y las pantallas van a ayudar en el desarrollo para nuestros hijos. Y esto se ha demostrado en todos los países. Hay un artículo que leí acerca de Argentina, donde una de los gobernantes, ¿verdad?, tuvo la iniciativa de darles pantallas a la mayoría de los estudiantes de las escuelas, pensando que esto iba a ser la llave para que los estudiantes pudieran sobresalir y tener mejores calificaciones y desarrollar sus habilidades cognitivas, y hermanas, fue todo lo contrario. En estudios fue demostrado en que su capacidad de atención, lo que estamos hablando ahorita de retención de información, memorización, de el poder articular el conocimiento verbalmente, no lo podían hacer. Y esto, ¿verdad?, pensando que el dar pantallas a las escuelas iba a ser como la llave para el éxito, pero no fue así. El Internet, hermanas, ha hecho que se reduzca la capacidad de prestar atención, altera la memoria. Definitivamente está desapareciendo la lectura de libros, la observación crítica, y modifica la forma de cómo estamos interactuando con las personas y el mundo que nos rodea. Ahora, vamos a empezar a ver esta información desde los pequeñitos, ¿verdad?, que son nuestros bebés, nuestros niños, cosas que, hermanas, está ahí en un link que acabo de dejar hace unos minutos en esta misma transmisión. Es el primer link que está hablando aquí, algunos datos bien importantes y preocupantes de lo que está pasando en nuestros niños. Y así voy a ir siguiendo, aumentando, ¿verdad?, la edad, adolescencia y juventud. Pero fíjate lo que dice acerca de ellos. Y esta especialista nos habla, hermanas, de cómo afecta a nuestros hijos pequeños. Ella es una especialista que habla con otros, no solamente ella, pero ella hace la pregunta en este documental: ¿qué pensarías si te dijera que darle una tablet o celular a tu hijo es una droga? ¿Verdad? Si tú fueras ahorita y lo dijeras abiertamente a un grupo de amigas o de hermanas en Cristo o en la iglesia, lo que quieras, ¿qué pensarías si ellos te dijeran que el darle una tablet o una celular a tu hijo es una droga? Todo el mundo se espantaría y dijeran, claro que no, eso no es cierto. Bueno, pues estos especialistas dicen que es verdad. No es exagerado pensar que es una droga. La diferencia es que está socialmente aceptada. Es una droga que socialmente hemos aceptado, que todos hemos adquirido y que está afectando a nuestros hijos. Pero como todo el mundo lo hace y todo el mundo, ¿verdad?, lo usa, ¿verdad?, entonces pues lo vemos bien. Pero debemos entender, hermanas, que esto yo lo he comentado en otros estudios. Gracias a Dios he tenido una formación de algunas materias de psiquiatría y psicología que en mi formación profesional pude entenderlo un poquito mejor, pero voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla para ustedes. ¿Cómo es esto que se puede convertir en una droga? Sobre todo para nuestros pequeñitos. Hermanas, porque las zonas de nuestro cerebro están conformadas para tener un flujo de información natural. Y lo que son las pantallas no es una información natural, pues no es una información o un recurso que sea aceptado por nuestro cerebro normalmente, porque está abundando en luz, en sonidos, en colores y en movimiento. Entonces, esto, hermanas, produce en nuestras zonas del cerebro, principalmente en un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es el que se reconoce, hermanas, que te trae una gratificación inmediata. Es un neurotransmisor, que te hace querer más de eso, porque te ha dado una satisfacción, te ha dado una gratificación en tu mente, en tu cerebro, y entonces tú buscas tener más de eso. Entonces, lo que son las pantallas, los videojuegos,
las redes sociales, hermanas, están programadas para ser adictivas. Y lo vamos a ver más al ratito, más detallado, pero se puede asemejar con el uso del alcohol, la cocaína, la heroína, anfetaminas. Y entonces, cuando el niño está frente a la pantalla, empieza a tener estos shots de dopamina. Es decir, está viendo algo que le entretiene, un videojuego, una película, y entonces tiene estos picos así de dopamina en su cerebro, hermana, algo que no es regular, algo que no es bueno para nuestro cerebro. Y entonces esto empieza a afectar la parte frontal de sus cerebros y empieza a convertirse en una adicción. Y esto debemos entenderlo, ¿por qué en el niño afecta de esta forma más que en los jóvenes o adultos? Es porque ellos todavía no están desarrollados hablando cerebralmente y su mente, hermanas, todavía no tiene una madurez para poder captar toda esta información, para captar todo esto de lo que te estoy hablando, y sus cerebros no están condicionados para eso. Entonces, estos picos de dopamina que suceden en su cerebro están actuando como una droga. Se han hecho estudios cerebrales, hermanas, de niños que no tienen contacto con ningún tipo de pantalla, o sea, ningún tipo de pantalla, y con los niños que sí lo tienen. Y entonces, y esto, velo, investígalo, lo vi en varios recursos, pueden ver la diferencia. Ponen el cerebro de un niño con pantalla y un niño sin pantalla que ya tiene tiempo usándolo y pueden ver la gran diferencia. Hay zonas del cerebro que se activan, que lo tienen los niños que no tienen la pantalla y los niños que sí la tienen, que están apagadas esas zonas. Estoy hablando de las zonas de la imaginación, de la creatividad, de la retención de información, de la memorización y de muchas cosas que a la larga, hermanas, van a afectar al niño. Y esto, hermanas, no solamente afecta de esa forma. Estos especialistas pediátricos hablan de que actualmente, hermanas, hay consultas saturadas de niños con retraso de lenguaje. El que estén usando pantallas sin ningún tipo de control, hermanas, está comprobándose que los niños están yendo al psicólogo, están yendo a terapia de lenguaje porque niños no pueden hablar, porque tienen problemas para poder verbalizar y tener socialización con la gente. Hay una epidemia de niños que tienen una dificultad para controlar sus emociones, son agresivos, son impulsivos y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los mandan, ¿verdad?, a terapia por tener un exceso en las pantallas. Una sobresaturación de diagnósticos de niños con déficit de atención. Y hay niños que ya están medicados cuando llegan a los 6 o 7 años de edad. Hermanas, esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo gente especialista. Sería muy triste saber que uno de nuestros hijos ya está automedicándose por causa de las pantallas. También está comprobado, hermanas, que la vista se termina de desarrollar a los 12 años. El uso de pantallas ha afectado y se estima que para el 2050 el 50% de la población mundial tendrá miopía por el exceso de la visión de cerca. Porque es natural, hermanas, para nosotros como ojo humano, desde pequeños, el poder ver de cerca y poder ver de lejos. Y ahorita estamos disponiendo a nuestros hijos solo a ver de cerca, por lo de la pantalla, estar siempre cerca. Entonces no están desarrollando su visualización a lo lejos. Y se está teniendo también muchos casos de niños con estrabismo y muchos problemas oculares relacionados con el uso excesivo de pantallas. 1 de cada 3 niñas está sufriendo de pubertad precoz, porque la luz que emiten los dispositivos, toda esta luz de las pantallas, ya decíamos, computadora, tablet, teléfono, están alterando su reloj biológico interno. Y entonces esto hace que las niñas, hermanas, tengan su periodo menstrual con mucho más anterioridad que generaciones pasadas. Hay niños, hermanas, con malos diagnósticos de autismo, porque por la sobreexposición de pantallas están dejando de socializar. Y entonces llevan al niño con el especialista, ¿verdad? Y le dicen, pues algo está pasando con mi hijo, algo ha de tener. Y entonces estos
especialistas que no abundan en un diagnóstico, ¿verdad? En una examinación profunda del niño, llegan a pensar que el niño tiene algún espectro de autismo y entonces empiezan a darle un tipo de tratamiento tratando al niño que simplemente ha sido afectado por el uso de pantallas pensando que tiene un espectro de autismo y entonces se maldiagnostica. ¿Qué más afecta, hermanas, el uso de pantallas? Retrasa el desarrollo del niño en la edad del 0 a 2 años para adquirir la capacidad de recepción, el desarrollo motriz fino, caminar, hablar. Todo esto, hermanas, lo va a aprender por observación de su entorno. Pero ¿cómo van a aprenderlo si todo el tiempo, la mayoría del tiempo que no está papá, no está mamá, o es la niñera que le dan, ¿verdad? Está allí. ¿Cómo van a poderlo desarrollar si está frente a una pantalla tantas horas al día? Hermanas, usar solo un dedo o dos, ¿verdad? Como lo hacen los niños a la hora de que pueden usar las pantallas, perjudica la motricidad fina de sus manos y de todo su cuerpo también. Y también al no ejercitar sus músculos retrasan significativamente todo lo que tiene que ver con la motricidad. Por ejemplo, no pueden ni siquiera amarrarse las agujetas de sus zapatos o niños tan pequeñitos que no pueden caminar, ¿verdad? Y ya está más grandecito y aún no ha caminado. Pero sobre todo, hermanas, está afectando en lo que es el aprendizaje del lenguaje. Estos niños que están frente a pantallas tienden a madurar mucho más tarde de lo que los niños hacen naturalmente. Un estudio de la Asociación de Pediatría que hizo en 900 niños demostró, hermanas, que un niño entre 6 meses y 2 años, que use tableta o pantalla al menos 30 minutos al día, sufre un 49% más de riesgo de sufrir retraso del lenguaje. Esto ha acarreado una epidemia de niños que no saben comunicarse, no saben decir palabras básicas antes de los 3 años. Si un hijo, mira lo que dicen estos especialistas, si un hijo usa más de 1 hora la pantalla, ya está abusando. Si un padre usa más de 4 horas la pantalla al día, esto se multiplica por 10 las posibilidades de que su hijo abuse de las pantallas. Hermanas, se ha demostrado que los hijos que no tienen pantallas o que no están, ¿verdad?, constantemente expuestos a las pantallas, para él no va a ser problema, incluso si no la tiene, no va a ser ningún problema para que después él aprenda a socializar, aprenda el lenguaje y la parte de motricidad si está teniendo otro tipo de actividades que desarrolle estas habilidades. Nos han vendido la idea, hermanas, que hay aplicaciones educativas que enseñan a nuestros hijos a tener estas habilidades o desarrollar ciertas aptitudes, pero científicamente no hay ninguna comprobación de esas aplicaciones que realmente tengan éxito, pero nos los han vendido como que son útiles para nosotros. La industria farmacéutica y la tecnológica manejan muchos aspectos del mercado y han diseñado aplicaciones específicas para generar adicción. Como cuáles, yo creo que esto ya lo has visto en muchos videos e información, ¿verdad? Los videojuegos. Hay uno específico que yo ni siquiera lo había escuchado, hermanas, que se llama Roblox. Le pregunté a uno de mis hijos, dije, oye, ¿tú sabes qué es esto de Roblox? Y dijo, no. Dice, pero bueno, ahorita investigamos, ¿no? Y ya nos pusimos a investigar. Roblox es una plataforma, ¿verdad?, de videojuegos, de juegos, que de verdad tiene encadenados a los niños. Lo que tiene que ver, hermanas, con videos de TikTok. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Instagram y Facebook. Son plataformas que han sido diseñadas, hermanas, principalmente para ser adictivas. Tú has visto, por ejemplo, que en TikTok y ahora en Instagram y también en Facebook ya están teniendo videos de corta duración, ¿verdad? Que duran 15 minutos, 1 minuto máximo. Esto ha sido porque han comprobado que los videos largos ya no captan la atención de la gente, no captan la atención de los niños. Entonces tiene que estar sobreestimulándolos entre video, más videos cortos, y esto está diseñado para entonces crear la adicción.
Por eso las historias, ¿verdad? Por eso en Instagram y todo esto que son muy cortos. Pero TikTok principalmente tuvo esta tendencia para poder entonces tener enganchar a la gente y poder crear una adicción. Mira lo que dice Tristan Harris, que es el que se dedicó a la ética y diseño de formación de Google. Él dice, entrenamos y condicionamos a toda una generación de personas que cuando nos sentimos incómodos o solos o desconectados o temerosos, ocupamos un chupón digital. Es como atrofiar nuestra capacidad para lidiar con eso. Es decir, ahora si te fijas, hasta a veces nosotras mismas lo hemos hecho, hermanas, estamos en espera, no sé, en el consultorio, esperando a nuestro dentista, o tal vez estamos esperando en la sala de espera a que nos pase el doctor, o si estamos esperando a nuestro hijo que termine, no sé, su práctica de deporte. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues sacamos esto, ¿verdad? Nuestro chupón digital, porque nos sentimos incómodos, porque estamos pensando es que algo me falta y lo primero que hacemos inconscientemente es sacar el celular. Bueno, pues es esto que está diciendo, ¿verdad? De esta persona que está con el Google, que es como un chupón digital. Otro problema que causa a nuestros hijos, hermanos, a nuestros niños, es que produce obesidad infantil. Estar sentado frente a la televisión, el iPad y videojuegos ha provocado un sedentarismo comiendo alimentos que no son nutritivos. Un estudio de la OMS, que es Organización Mundial para la Salud, demostró que la obesidad infantil se multiplicó por 10 en las últimas 4 décadas. En el 2020, 158 millones de niños y adolescentes padecían de obesidad en el mundo. Se proyecta para el 2030 que la cifra va a aumentar hasta los 254 millones de niños y adolescentes. Gran población infantil está sufriendo de enfermedades, hermanas, como la diabetes, como la presión alta, como colesterol, que eran enfermedades que eran solamente diagnosticadas para los adultos. Pues ahora también nuestros niños están teniendo este tipo de enfermedades. El uso de pantallas, hermanas, ocasiona cambios de conducta. En el 2022, una noticia de un joven en España de 15 años que quitó la vida a su familia, a toda su familia le quitó la vida, todo porque le habían quitado la consola de videojuegos y le habían cortado el internet. Esto es alarmante, ¿verdad, hermanas? Y diríamos, bueno, es que esto es un caso aislado, pero el problema es que todo esto que está pasando, hermanas, estamos teniendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños pequeños, conductas violentas y agresivas cuando, por ejemplo, tan fácil, quítale tú una pantalla a un niño que regularmente pasa mucho tiempo y ¿cómo se va a poner? Se va a irritar, se va a enojar. Y esto es porque ya es una adicción, ya tiene en cierta forma un problema en el cual tenemos que estar prestando atención. Los videojuegos, las redes sociales, el uso indiscriminado del celular está creando conductas adictivas y eso es lo que conlleva a las reacciones agresivas. Porque es como un drogadicto, ¿verdad? Tú lo has visto. Tal vez, bueno, yo en algunas ocasiones escuché algunos testimonios de hermanos que de personas, ¿verdad?, con adicciones. Allá tenemos en San Luis Potosí, en México, ¿verdad?, una casa de adicciones en Monte de Paz y escuchábamos testimonios que los primeros días para ellos son muy, muy duros y están, ¿verdad?, estresados, están alarmados, están a la defensiva, están enojados, están frustrados y son muy agresivos porque tienen una adicción. Pues es algo parecido a lo que pasa con nuestros hijos y con nosotras mismas. ¿Qué tal que si te dijera ahorita, verdad, no tienes celular por una semana, 2 semanas, ¿cómo te pondrías? O cierra tus redes sociales, ¿cómo reaccionarías ante ello, hermano? El uso de pantallas genera ansiedad y depresión. La ansiedad y depresión ha sido un tema frecuente en las últimas décadas, pero a partir del 2010, hermanas, se dio un pico sorprendente, sobre todo en las chicas adolescentes, ocasionado por el surgimiento de las redes sociales y el uso del celular.
Del 2009 al 2015, perdón, un 33% más de adolescentes presentaron niveles elevados depresivos. Un 12% notificó al menos un problema de haber querido quitarse la vida. Y un 3%, hermanas, lamentablemente, falleció a causa de ello. Entre los años 2011 y 2013, los adolescentes de Estados Unidos, el porcentaje de mujeres adolescentes que son admitidas en un hospital cada año por haberse cortado o lastimado ellas mismas, era entre el 2010 y 2011, pero después comenzó a crecer y creció hasta un 62% en adolescentes mayores y en un 189% en preadolescentes, casi el triple, hermanas. Y más horrible, hermanas, ese mismo patrón en suicidios entre mayores de 15 y 19 años, hubo un incremento del 70% comparado con la década del 2001 y 2010. Cuando empiezan a investigar por qué las estadísticas, hermanas, porque siempre ha habido estos asuntos de ansiedad y depresión, pero empiezan a ver que a partir de 2010 empieza ese pico y empiezan a estudiar el caso y se dan cuenta que mucho de la culpabilidad de esto era precisamente las plataformas de redes sociales. Entre los preadolescentes que muestran una tasa muy baja, aumentó en un 151% el patrón apunta a las redes sociales, sin duda. La generación Z fue la primera generación que tuvo redes sociales en la secundaria. Estos jóvenes, ¿cómo pasan el tiempo? Llegan de la escuela y se pierden en sus dispositivos. Tenemos ahora, hermanas, toda una generación más ansiosa, más frágil, más depresiva. Toman menos riesgos. Y acuérdate, hermanas, que por todos estos casos que acabamos de mencionar, hay una familia que está traumatizada porque alguno de ellos perdió la vida o incluso han llegado al hospital con casos tan graves que han tenido que ser internados. Esto lo dijo Jonathan Haidt, social psychologist, el psicólogo social, es Jonathan Haidt, que habla precisamente en este documental que les acabo de decir de Netflix, Social Dilemma o Dilema Social, y él lo aclaró allí muy puntualmente. Hay también un trastorno nuevo, hermanas, que se llama FOMO. Es algo que también en mi investigación me quedé, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero realmente es impresionante, en inglés es Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a perderse algo. Resulta que a los jóvenes le está causando un terror al querer o pensar que se van a perder de un suceso, de una noticia importante o de un evento que todo mundo se pueda enterar, pero ellos no se enteren, que se puedan perder de algo. Esto está ya tratado como una patología mental y han aparecido en los años recientes. En un estudio publicado en el 2020 por la revista de Ciberpsicología o Psicología Cibernética y Conducta y Red Social, demuestra, hermanas, que las personas pasan más tiempo en redes sociales, los que pasan más tiempo allí, tienen un mayor riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Las redes sociales, hermanas, y las pantallas aumentan la sobreexposición y baja autoestima. La depresión, la baja autoestima, las conductas de autolesiones, tú sabes, has escuchado lo de cutting, el que se cortan o que se envenenan, ha pasado muchos tipos de esos problemas, así como desórdenes alimenticios, porque están relacionados a la sobreexposición al mundo digital. ¿Por qué, hermanas? Porque algo bien curioso y que también en mi investigación pude concretar. ¿Por qué está pasando esto, hermanas? Te lo voy a tratar de explicar brevemente. Casi todas nosotras, bueno, tenemos Facebook. Aquí está la prueba, ¿verdad? Estamos en Facebook. Pero están las otras redes sociales, que es Instagram, que es TikTok, que es Snapchat. Bueno, en Instagram, hermanas, esto es un problema en Instagram. Yo, de hecho, tengo Instagram.
pero la verdad tengo bien poquitos amigos, de hecho recibo solicitudes y nunca las acepto porque el origen de que yo empecé a usar esto es porque a mí me gusta mucho la fotografía y empecé a ver que había ahí filtros y que ponían más bonitas las fotos y yo abrí una cuenta de Instagram. Pero resulta que en Instagram, sobre todo para las chicas adolescentes, hermanas, que están pasando por la pubertad, tiene un deterioro de su propia imagen. Porque están, hermanas, viendo allí influencers, niñas de su propia edad, y la ven, ¿verdad? Unas caras bonitas, unos cuerpos bonitos, una forma de vida que a lo mejor ellas no pueden tener, la ropa y viajes y todo esto, y se empiezan a comparar. Y entonces, hermanas, esto produce en ellas una baja autoestima y empiezan ellas a intentar parecerse a esos personajes o a esos influencers que ellos ven. Y entonces, hermanas, si tú te fijas en Instagram, las que tenemos, tú empiezas a buscar un tema, no sé, por ejemplo, de dietas o de la alimentación o que yo me siento muy triste y entonces, ahorita voy a explicar más adelante eso, pero por algoritmos, que es precisamente cómo está diseñada las redes sociales, te empiezan a aparecer muchos videos de ese tipo. Entonces, para las chicas que están en la adolescencia, que no tienen todavía un desarrollo completo y están tratando de buscar su identidad y de sentirse bien con sus cuerpos, con su cara, y empiezan a tener una comparación, hermanas. Si esas chicas no tienen una buena comunicación con sus padres, si esas chicas no tienen una buena relación con Dios, si esas chicas tienen una baja autoestima, hermanas, van a ser afectadas. Y como decíamos, las redes fueron diseñadas para realmente provocar una adicción. Entonces las niñas empiezan a sumergirse en esta espiral y ellas pueden, dependiendo de, vamos a decir, de la inclinación que tengan esas chicas, puede ser que problemas, como decíamos, depresión, autoestima, ansiedad, lo que tiene que ver con trastornos alimenticios, porque empiezan a escuchar que de dietas y que mira, ahora haz esto y te va a solucionar y tómate esto y haz esto y esto y esto, cuando ni siquiera tienen una edad y unas dietas insostenibles que empiezan a tener trastornos alimenticios. Y luego, el pasar tanto tiempo en las pantallas, hermana, y ahorita eso también lo voy a explicar, pero a veces empiezan hasta desvelarse y no tener un buen descanso y entonces está provocando, ¿verdad?, la falta de sueño o la calidad, una buena calidad de sueño. Y entonces, hermanas, siempre, cuando tú veas ansiedad y depresión, la mayoría de los casos tiene que ver con un problema del sueño. Y eso es lo que empieza a provocar que haya este tipo de problemas. El TikTok es altamente adictivo porque se puede desarrollar trastornos de pseudopsiquiatría. ¿Sí? Hay muchos casos en TikTok que empieza, hermanas, gente que habla precisamente esto de trastornos alimenticios o que tú estés gordita, mira, así lo vas a hacer. Y empiezan, hermanas, también a controlar mucho. Acuérdate que los jóvenes o los adolescentes todavía son muy vulnerables. Y si en TikTok les dicen que la próxima semana el mundo va a ser destruido, la mayoría de ellos lo van a creer. Si tú le dices a ellos, mira, es que, y eso ha sido comprobado, que varias cosas, vamos a decir, fake news o noticias falsas, o gente que ni siquiera sabe del tema, pero sube un TikTok y dijo tal cosa, muchos jóvenes lo creen y siguen a esas personas y empiezan a tener una credibilidad en gente que ni siquiera sabe del tema, que no ha estudiado del tema, que ni siquiera tiene que ver con lo que están hablando. Snapchat, hermanas, es otra plataforma que usa mucho el sexting. Es para compartir imágenes íntimas o jovencitas que han caído en estar compartiendo imágenes desnudos con otros contactos y ha sido después grave porque también estas personas empiezan a extorsionar a estas jovencitas por estar teniendo este tipo de contactos. Eso en la parte de las chicas adolescentes, pero hermanas, en los hombres particularmente, la forma en cómo se causa la adicción para ellos es lo que tiene que ver con videojuegos
y la pornografía. Ellos no son tan dados a las redes sociales. No es que no sean vulnerables, lo son, pero son mucho menos afectados que las mujeres. Pero en el caso de los adolescentes, hermanas, está un estudio donde dice que en Estados Unidos la edad de iniciación en la pornografía, hermanas, es de 9 años. Y esto no es muy diferente a lo que es en México y Latinoamérica, porque se pensaría que realmente en Latinoamérica, por no tener una cierta menor poder de adquisición, no tienen celulares, y eso no es cierto. Se ha comprobado que ya muchos niños tienen celulares de adolescentes, y hermanos, es alarmante. A los 9 años ya los niños están entrando en adicción de la pornografía. No solo esto, hermanas, se ha visto un incremento, hermanas, en todo lo que tiene que ver con ideología de género. En esta confusión entre que los adolescentes ahora piensan que están dentro del cuerpo equivocado. Este es un tema que es muy bueno, hermanas, y va a ser tocado en este próximo número de la revista Mujer Virtuosa, y aprovecho ahí para el comercial, que se va a hablar acerca de esto, y en particular yo escribí un artículo que tiene que ver con este tema, hermanas, y lo que son las redes sociales, hermanas, es el recurso por excelencia para que se pueda fomentar y pueda incrementar la ideología de género en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Y fíjate lo que dijo un estudio. En el 2014, hermanas, un 5.336% de incremento en las chicas que tenían dudas acerca de su género y de su sentir al sexo opuesto. Fíjate bien, 5.336, hermanas. En las redes sociales principalmente, por el uso de redes sociales. Y un 1.400% en los varones. Hermana, esto es alarmante. Satanás está usando las redes sociales como un recurso masivo de empezar a cauterizar las mentes de nuestros hijos. ¿Por qué? Otra vez, porque influencers llegan a TikTok, llegan a Instagram y empiezan a dar su testimonio de cómo ellos se sentían en la niñez, cómo fueron desarrollándose, y que al final de cuentas se dieron cuenta que tenían una apreciación o una orientación hacia el mismo sexo. Y entonces empiezan a hablar de estos temas frente a nuestros adolescentes que todavía no están maduros, ¿verdad? Físicamente ni mentalmente, y entonces empiezan a proyectarse también, a identificarse con estas personas, y empiezan a decir, yo creo que estoy pasando por lo mismo, y qué tal que si yo también soy, ¿verdad? Soy homosexual, o soy así, o soy asá, y empiezan ellos a dudar de su naturaleza, de la creación y del diseño divino que Dios les ha dado. Es alarmante estas estadísticas, hermanas. Entonces, hermanas, de verdad, las redes sociales, decíamos, genera adicción y trastornos del sueño. Estábamos ahorita comentándolo. La privación crónica del sueño, hermanas, tiene una correlación directa con el trastorno en uso de los celulares. Cuando los adolescentes no duermen, pueden presentar síntomas depresivos. Los adolescentes que no duermen lo suficiente tienen un 31% más de probabilidad de mostrar síntomas depresivos, y los que duermen menos de 7 horas diarias, la probabilidad se eleva al 68%. Esto, hermana, es algo muy importante como mamás, vigilar cuánto tiempo están durmiendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Tiene que ser un suficiente tiempo de sueño reparador, hermanas, mentalmente y físicamente. Se ha demostrado en estudios científicos, hermanas, que la hormona del crecimiento se genera en el tiempo de sueño, en el tiempo en el que están dormidos. En Argentina se demostró que el uso de pantallas antes de la hora de dormir afecta a las escuelas, a los estudiantes. El 70% de los estudiantes entre 12 y 18 años tenían somnolencia por altos periodos de exposición de pantallas. Además, el 41% de estudiantes que usaban las pantallas antes de dormir tenían un rendimiento escolar bajo en las materias de lengua y matemáticas.
La adicción a celulares ha sido agregada al manual de patologías de psiquiatría, hermanas. Precisamente como esto, ya los especialistas lo están manejando como una adicción, acaban de agregar esta patología a su manual general, donde tienen todos los trastornos y enfermedades mentales, acaban de poner allí la adicción a las pantallas o adicción a los celulares. Ahora, esto, hermana, de cómo funcionan las redes sociales, no sé si lo has escuchado, pero para explicarte sencillamente, ellos tienen unos cálculos matemáticos, son como unos algoritmos. Esto quiere decir que estos algoritmos empiezan a generarse en los sistemas de las plataformas de las redes sociales. Es decir, estos algoritmos empiezan a detectar cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, a quién les das likes, a quiénes les das aprobación, a qué páginas comentas, a qué personas sigues, qué instituciones tú sigues, y empiezan a crear como un perfil tuyo, hablando psicológicamente hablando. Y entonces, precisamente al crear este tipo de perfil tuyo, y no solamente con las redes sociales, con muchas de las aplicaciones que también usamos en el celular. Entonces, esto entra a una base de datos, hablando del software que se utiliza en las redes sociales, para empezar a hacer algoritmos o esos cálculos y empezar a ver cómo poder controlarte o cómo poder influenciarte para que tú precisamente empieces con esta adicción. Y entonces tú te puedes dar cuenta, en Instagram, por ejemplo, y incluso también en Facebook, a veces tú ni siquiera nunca has visto un video de un tema en específico y de repente, ¡fum!, te lanzan el anzuelo, ¿verdad? Y tú a lo mejor le das ahí clic y empiezas a verlo. Y entonces en ese momento capta y dice, esto le gustó. Incluso, hermanas, esto también lo estuve escuchando. Es sorprendente que te acuerdas, es la camarita esta que tenemos en nuestros celulares para poder tomarnos selfies, y también el reconocimiento facial, donde por ejemplo los iPhone tiene, si no mal recuerdo, 30,000 puntos de reconocimiento facial para que ellos puedan identificar tu rostro, y también están de alguna forma usándose para ver tus reacciones, si te gusta, si no te gusta, si te dio temor, si te dio depresión, si te agradó, si estás carcajeando y todo eso, porque todo está controlado. Y bueno, ese es otro tema súper abundante que también lo pude tocar, pero no terminaría, hermanas. Pero el caso es que están tratando de manipularnos y están tratando de controlar nuestras mentes. Es por eso que en Instagram, por ejemplo, ahí tú puedes ver, si tú buscaste, no sé, de perritos, del Golden Retriever, lo que sea, inmediatamente en tu búsqueda de Instagram te va a aparecer cantidad de videos que tienen que ver con el tema que tú estuviste visualizando. Esto hace que precisamente enganchen a los jóvenes porque ya detectaron qué es lo que les gusta, dónde está su interés, y empiezan a engancharlos de tal forma que estos algoritmos empiezan a funcionar como un tipo de probabilidad para poder seguir manteniéndote, ¿verdad?, enganchado a las redes sociales. Ok. Hermanas, hay algunos mitos que nos han dicho, ¿verdad? O que a veces pensamos las mamás, donde nos dicen, bueno, es que si yo no le doy la tecnología a mi hijo, se va a quedar en un atraso, ¿verdad?, tecnológico, un atraso en todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo demás. No es verdad, hermanas, no es verdad. He escuchado, y no nada más por eso, también porque otro tema de mi interés es la educación en el hogar o homeschooling. Yo llevo escuela en casa con mis hijos. Entonces, lo he escuchado ya de muchas formas, hermanas, que realmente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con programación y con todo lo que tiene que ver con tecnología está avanzando tan rápido, hermanas, que cualquier programa se queda obsoleto al poco tiempo. Entonces, un programador, no sé, de computadoras o de un programa en especial, si él lo estudia, hermanas, ya después, años después, va a quedar su conocimiento obsoleto.
Incluso se investigó, por ejemplo, la compañía de Google. Uno pensaría, bueno, ¿a quién va a contratar Google, verdad? Va a ser a personas que tengan que ver con sistemas, con diseño, con todo esto. Y en realidad empezaron a ver, hermanas, que todo lo técnico, es decir, todo lo que es experiencia en conocimiento particular lo pueden dar ellos mismos, pero todo lo que tenía que ver con el desarrollo personal del chico, como toma de decisiones, como el saber expresarse verbalmente, el poder tener un puesto de liderazgo, liderar gente, todo lo que tiene que ver, hermanas, con capacidades humanas, para ellos es de mucho más valor. Entonces, te sorprenderías al pensar que ellos están contratando, hermanas, a personas que estén más en la balanza, que tengan que ver con literatura, filosofía, con todo lo que tenga que ver con creatividad, con todo lo que tenga que ver con imaginación y con innovación. Cosa que lo que son las pantallas no generan todo esto de la creatividad, de la innovación, de la toma de decisiones, del liderazgo, en absoluto. Entonces, esto que nos han vendido, hermanas, que sin tecnología, pues no avanzan. Eso no es verdad. Y hermanas, pudiéramos seguir hablando de más cosas, pero ahora vamos con algunas recomendaciones. Ahora, estos no son mis recomendaciones, ¿eh? Esto es de lo mismo que investigué, de los recursos que ya mencioné y de algo que pues pude por ahí de otras partes yo poder rescatar. Son los mismos especialistas que nos dan estas recomendaciones. ¿Qué hacer entonces, verdad? Si mi hijo empieza a ver que hay un problema. Ahora, ¿cómo nos daríamos cuenta que hay un problema? Lo que ya mencionábamos. El hijo está pasando demasiado tiempo en redes sociales o en las pantallas. Esto está afectando su sueño, está desvelándose por estar allí, no tiene un control, es un control desmedido. A lo mejor está afectando en su alimentación, está afectándole en sus resultados o en su desempeño académico. Ahora, esto lo pongo entre paréntesis porque ahora en las escuelas, hermanas, esto a veces nos engañan. Por ejemplo, en México, yo sé que tienen prohibido casi reprobar a un niño en la escuela. Entonces, no nos dejemos guiar mucho por eso, sino más que nada si realmente el niño está aprendiendo o no está aprendiendo, qué tanta memorización está teniendo, qué tanta retención, ¿verdad?, está teniendo de ese conocimiento. Esto es algo bien importante. ¿Qué tanto está sociabilizando? ¿Qué tanto se puede desarrollar con niños de su propia edad y también gente adulta? Son niños que casi no hablan, que se les dificulta mucho hablar o comunicarse, que tienen temor, ¿verdad?, a poder tener contacto personal con otros niños, con otras personas. Entonces, hermanas, allí hay un problema. Hay un problema y nosotros tenemos que tomar medidas. Pero bueno, hablando de las recomendaciones generales, para estar ya aterrizando esto, las recomendaciones de esta especialista que yo te mencionaba del documental que dejé allí como link, ella es Karina Castro Fumero, es neuropsicóloga pediátrica. Ella dice, de 0 a 6 años evitar completamente el uso de pantallas. Ella lo recomienda así, hermanas. El niño, a lo mejor en esta época tú dices, bueno, tomas la decisión de quitarle de la pantalla, lo que te vas a esperar es que tenga desbordes emocionales. El niño va a estar sumamente irritable, va a estar enojado, va frustrado. Pero en este tiempo, hermanas, tiene que estar acompañando de su papá, de su mamá, para poderle proveer de otras actividades como ejercicio físico, como jugar a lo mejor un juego de mesa, algunos juegos didácticos, ¿verdad?, que le ayude a calmarse y a quitar, vamos a decir, esa adicción. Porque acuérdate lo que decíamos de las adicciones, o sea, es como si le estuvieras quitando. Suena muy feíto, pero le estuvieras quitando la droga a una persona adicta. Pero esta misma hermana especialista dice que en un periodo de 22 días a un mes, generalmente los niños se recuperan y se vuelven
definitivamente se vuelve en otro niño. Tal vez pasaron 15 días de pesadilla, pero todo lo valió la pena, hermanas. Ella recomienda 5 nuncas, sobre todo decíamos para los niños pequeños. 5 nuncas. Nunca darle la pantalla cuando esté comiendo. Nunca 2 horas antes de ir a dormir. Es decir, si ya el niño tiene que irse a las 8, a más tardar a las 6 ya no puede tocar las pantallas. Nunca cuando esté realizando otra actividad. Nunca debes de darles la pantalla para silenciar una emoción, es decir, está enojado, está triste. Nunca dárselo para poder calmarlo. Y nunca dársela cuando esté en un evento social, en una fiesta, en una reunión familiar, en una oración, hermanas, en la iglesia. O sea, hermanas, si tú estás viendo esto, por favor, no lleves la tableta, mucho menos a la iglesia, para entretener a tus hijos. Jonathan Haidt, él es un psicólogo social, dice esto que da como recomendaciones a los jóvenes, a los preadolescentes, adolescentes, ¿verdad? Que tengas en tu casa. Sacar los dispositivos del cuarto definitivamente, hermana. No pueden estar iPads, no pueden estar celulares, computadoras. Acuérdate lo que decíamos hace rato, de lo que los niños a veces en un clic, hermano, pueden tener acceso a la pornografía. Yo he escuchado de gente que yo conozco, de niños que estaban viendo un video de YouTube y de repente, ¡fum!, hubo un pop ahí de imágenes feas, imágenes íntimas y provocaron un shock a esos niños. Yo, de mis propios oídos, lo he escuchado. Nunca los dispositivos en el cuarto y mucho menos en la noche. Ténganlo en un lugar público donde toda la gente lo pueda ver. Hagan ese tipo de reglas en tu casa. ¿Dónde se puede usar? ¿Dónde no se puede usar? No ver pantallas para los niños más grandes, decíamos, y adolescentes, al menos 30 minutos antes de dormir para los adultos, y en niños y adolescentes no menos de 2 horas, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Es decir, para los adultos, 30 minutos antes, no veamos pantallas, hermanas, porque eso nos va a afectar para poder conciliar el sueño. Y para niños y adolescentes, no menos de 2 horas. Se recomienda, hermanas, esta persona, ahí hay un debate entre cuándo sería la mejor edad para tener o no tener redes sociales. Esta persona dice que hasta la preparatoria, pero otros especialistas recomiendan que tener redes sociales hasta la mayoría de edad. Y acuérdate, las redes sociales, algo que al principio no se manejaba porque eran a partir de los 12 años, pero yo recuerdo cuando empezó Facebook, tenía que ser mayoría de edad, y ahora han bajado la edad hasta 12 años o 13 años. Entonces, hermanas, eso ya es cuestión personal de nosotros en cómo darle ese acceso. Posponer lo más posible la entrega de un celular. Si es posible, hasta después de los 18 años. Y si no, hermanas, sí, porque a lo mejor la comunicación es muy importante entre tu hijo y tú y tienes que llamarle, todo eso recomiendan que les demos estos celulares, ¿cómo decir? Los que compras en el Walmart o así, que no son smartphones, es decir, no tienen acceso a internet, que simplemente pueden recibir, hacer llamadas o notificaciones, pero no tienen acceso a internet. Poner un límite de tiempo a tus hijos, hermana, pequeños, estábamos hablando después de los 6 años, y decirles, mira, vas a ver media hora o hasta 1 hora diaria de pantalla, por ejemplo. Es sorprendente, hermanas, que algunos que son de redes sociales y que están viendo ya los efectos, están diciendo que a los niños les estaban dando 1 hora a la semana. También en China lo escuché. Como están viendo que el TikTok está afectando tanto a los adolescentes y jóvenes, que ya muchas escuelas y estaban teniendo estrategias para que solamente vieran 1 hora a la semana
después de hacer deporte y de sus actividades que tenían que hacer. En España también yo escuché que las escuelas que estaban teniendo tablets y dispositivos están ya pidiendo a los padres que no se les dé tablets ni celulares para poder admitirlos en las escuelas. En otros tipos de escuelas, hermanas, te digo porque yo también veo lo de educación en el hogar, muchos que tienen algunas metodologías como tipo Montessori o el Waldorf, todos estos que tienen también, ¿verdad?, sus ventajas y desventajas, y bueno, eso es otro tema, pero ellos que tratan de tener mucha influencia en la parte artística, cognitiva, de creatividad, de desarrollar las mentes de nuestros hijos, tienen que firmar un contrato los padres de familia de que no deben tener pantallas los hijos en casa. Entonces, esa es una decisión que tú con tu esposo deberían de abundar un poco más y decidir, ¿verdad?, con los hijos pequeños, cuánto tiempo van a darle como máximo para que tengan el uso de pantallas. Pero con los jovencitos o los adolescentes sería un tipo de negociación, de sentarte, de platicar y de ver, hermanas, qué pueden hacer para poderles controlar ese tiempo, de llegar a un acuerdo de cuánto tiempo se va a permitir el uso de pantallas. Otras recomendaciones que nos dan estas personas, ¿verdad?, que crearon las redes sociales: apagar las notificaciones. En lugar de usar Google, porque Google tiene ahorita mala fama de otro tipo de temas, es decir, que empiezas una búsqueda y ellos empiezan también a hablar esto de algoritmos y empiezan a hacer un perfil de ti, ¿verdad?, que no es muy confiable, porque es un tipo espionaje. Allí tendríamos que abundar más, pero también lo he escuchado mucho. Tratar de evitar Google, porque es una plataforma que van guardando tu historial, es decir, todo lo que tú estás consultando, ¿verdad? Y tratemos de usar otras plataformas. En YouTube, que no veas los videos que te están recomendando allí en YouTube, sino que tú misma decidas qué videos ver, porque al tú estar aceptando esos videos que te recomienda YouTube, tú estás otra vez formando ese historial. Hermanas, hay programas, y esto necesitas definitivamente a una persona especialista que tenga que ver con hacer como bloqueos en tus dispositivos en casa. Esto no te lo puedo dar yo porque depende mucho en el país en el que estés, depende mucho de ciertas cosas y no tengo tampoco yo toda la información. Pero si te acercas a una persona especialista o alguien que tú sepas, este muchacho sabe de tecnología, me puede ayudar, a contratar un programa que te ayude a bloquear todas esas páginas, por ejemplo, que hablábamos de pornografía, páginas indebidas y todo eso, para empezar a bloquear. Y también ese mismo sistema te ayuda a checar el tiempo que invierten tus hijos en tus dispositivos y tú como administrador pues darte cuenta de todo lo que están viendo tus hijos y de todo lo que a donde están accediendo. Mi esposo apenas investigó hace un tiempo precisamente de esto, hermanas, y él vio todos los comentarios de los hijos hacia los padres que estaban haciendo eso, diciendo, es que ya, ¿verdad?, me vino a fastidiar mi vida porque ahora ya estoy muy controlado y porque ta. Pero al final, hermanas, los padres agradecían, ¿verdad?, el tener ese tipo de candados para poder estar viendo lo que hacían sus hijos, ¿verdad?, a dónde se estaban metiendo. Hermanas, más que darles pantallas, hermanas, debemos también reconocer que si nosotros tenemos un problema con esto, de que no tenemos un control de las pantallas, hermanas, estamos modelando ese ejemplo a nuestros hijos y ellos van a ser afectados, van a decir, tú me estás hablando, me estás evitando de todo esto, pero a la misma vez tú no tienes un control, hermana. Eso es, el ejemplo, acuérdate, arrastra.
Y cuando tú estás quitando algo, precisamente cuando le vas a quitar un tiempo, si ya tu hijo está metido en esto y le estás quitando un tiempo, entonces tienes que reponer con otra cosa. ¿Qué va a ser? ¿Un deporte? ¿Va a ser aprender un instrumento musical? Vas a pasar más tiempo con él de calidad, van a tener juegos familiares de sobremesa, de mesa como familia. ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que pensar en un plan estratégico. No se trata nada más de que dame la computadora, dame el celular y tienes solo 1 hora al día y bla, 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 bla. Pero, ¿qué más? ¿Qué va a hacer el hijo? Y eso nos lleva a otro aspecto de qué tanto mamá y papá están pasando en casa cuando ya vemos que la mayoría de mamás laboran fuera del hogar, no tienen tiempo para poder pasar con sus hijos y entonces los niños se obligan a buscar eso, ¿verdad? Que es una niñera digital. Y algo que puedes hacer, hermana, está demostrado que si tú empiezas a leer libros desde que son bebés a tus hijos, hermanas, empiezan a desarrollar ese gusto por la lectura, que era lo que precisamente uno de estos especialistas decían, ¿cómo entonces poder empezar desde pequeños nosotros a ayudarles en la parte cognitiva y en cómo desarrollen sus mentes? Y es a través de la lectura. Hermanas, la lectura de la palabra de Dios es algo que nosotros deberíamos de vivir como hijas de Dios, pero también fomentar eso en nuestros hijos. La lectura de la palabra de Dios principalmente, pero también hay otros libros muy buenos que pueden ayudar a tus hijos a desarrollar esa creatividad y esa apreciación, ¿verdad?, por la lectura. Te cuento esto en mi testimonio, hermanas, como yo como mamá, como hijos, empecé a abundar en este tema, hermanas, también porque vas a enfrentarlo tú tal vez. Mis hijos no tienen celular. Nosotros no tenemos televisión en casa, pero sí tenemos iPad, tenemos computadoras y hemos tratado siempre de tener un buen control de estos dispositivos. Pero mis hijos empezaron a tener, obviamente, amiguitos y contactos aquí y empezaron a cuestionarles que por qué ellos no tenían celular. Y empezaron de alguna forma a molestarlos, así como que, tú estás bien, ¿verdad? Atrasado en tecnología. Y si supieran, hermanas, cuánto mis hijos saben de tecnología, la verdad no dirían eso, pero así como que estás incomunicado. ¿Y cómo le haces tú para hablar con tus amigos? ¿Y cómo esto? Entonces mis hijos empezaron como a demostrar pues esa inquietud. Y yo sinceramente, hermanas, sin saber todo esto, información, ya tenía mucha información, pero todavía no. Dije, mira, hijo, vamos a estar orando, vamos a estar meditando y yo voy a investigar, ¿verdad? Y mi esposo igualmente, ¿qué tan conveniente es darte un celular ahorita? Pero definitivamente de entrada no creemos que sea algo apropiado para tu edad. Yo te digo, mi hijo tiene 13 y el mayor tiene 15, y bueno, el chiquito, ¿verdad? Que ese ahorita no, pues no le importa. Pero entonces, hermanas, empecé a investigar y empecé precisamente hace ya tiempo. Vimos en familia este documental que es Dilema Social o Social Media en inglés. Lo vimos como familia y empezaron ellos a ver la información y empezaron a ver cómo es esto de la adicción de redes sociales y empezaron ellos a escuchar que fue efectivo porque ellos mismos dijeron, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón. No lo necesitamos, tenemos educación en casa, entonces como que para ¿qué lo necesitan? ¿Con quién se va a comunicar? ¿Con sus amigos? Pueden usar mi celular. Y ellos mismos cayeron en la cuenta que no necesitan ahorita un celular. Entonces yo te animo a que puedas a lo mejor escuchar este tipo de documentales o este tipo de recursos que te hemos facilitado, que lo hagas, primeramente lo ves tú y lo puedas compartir entonces después en familia y poder discutir este tema sobre la mesa para que entonces puedan tomar decisiones. Y a veces los hijos, hermanas, más que escucharnos a nosotros como padres, malamente, ¿verdad? Pero a veces como que se interesan al escuchar a ciertos especialistas o gente que abunda en el tema y pueden ser como más confrontados con estas situaciones. Y otra cosa, hermanas, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ¿tienen una consola de videojuegos? Nunca la usan. Y no es porque no les guste, ¿sabes por qué? Porque no tienen tiempo. Porque ellos están dedicados mucho a su escuela, pero también ellos tienen clases de deporte,
tienen un instrumento, dos de ellos tienen dos instrumentos, que es el piano y es el cello. Están aprendiendo ahora el cello. El chiquito tiene el piano. Tenemos clase de árabe. Tenemos infinidad de cosas extracurriculares que la verdad no tienen tiempo para pasar en las pantallas. Y el tiempo que pasan en las pantallas siempre tratamos de controlarlo nosotros como papás y de llegar a un acuerdo con ellos y decir, pues es tanto el tiempo que tienes el día de hoy, por ejemplo. Pero no digamos, por eso digo, no digamos quítalo, ¿verdad? Todo y ¿qué? Los dejas ahí desamparados, que ellos, ¿verdad? Se rasquen la cabeza o se rasquen con sus propias uñas. No, hermanas, tenemos que ser diligentes y sabias en cómo entonces poder suplir esas necesidades de nuestros hijos. Hace rato hablaba de la comunicación con las señoritas, acerca de la validez personal de su identidad, de que no es buena la comparación, de que ellas deben de buscar su identidad en Cristo. Dios ya nos dio una identidad. Ya nosotros no tendríamos que buscarla en ninguna parte, porque Dios ya nos dijo cuál es esa identidad. Somos hijas de Dios, somos hijos creados conforme a su diseño y estamos aquí en este mundo, hermanas, para cumplir el propósito para el que fuimos creados. Y ellos no tendrían por qué tener una validación fuera del hogar. Hermanas, podríamos seguir hablando y hablando y hablando de este tema y hermanas, de verdad, más que llegar a perturbarles, más que llegar a sobreabundar con información, es que pueda algo que el día de hoy se dijo, tocar tu corazón, tu conciencia, y que el Espíritu Santo, sobre todo, hermanas, haga una mella en ti para tomar las mejores decisiones para tu familia. Yo te decía al principio, estamos viviendo en tiempos peligrosos y quiero finalizar con este pasaje de la Biblia, que es 1 Corintios 10, 23 al 33. Dice así, deja tomar un poco de agua, hermana, porque ya tengo reseca la garganta. Dice así, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Y aquí, hermana, me enfoco a ti como mamá. No busques tu propio bien. Si a lo mejor tú estás ya adicta, y la hermana Rosa dio algunas preguntas para ti como adulta, si ya sabes si eres adicta o no a las redes sociales, te aconsejo que busques esas preguntas. Pero no busques el tú estar cómoda en las redes sociales, sino que busques el bien del otro, como dice el versículo 24. Busca el bien de tus hijos. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, podríamos decir, de todo lo que hay en el mundo virtual, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero, hermanas, comer lo que quiero decir es sabiamente. O sea, tú vas a adquirir o tú vas vamos a decir, a ver videos que obviamente sean correctos o información que sea correcta acorde a las Escrituras. No vas a estar viendo cosas que desagradan a Dios, ¿verdad? Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, lo que decíamos de las influencers y todo eso, dice, aquí dice, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hermanas, estas personas no esconden sus motivaciones o lo que quieren influir en ti. Abiertamente hablan del pecado. Y hermanas, nosotros estamos consumiendo eso que están hablando. Esa gente que está influenciando a nuestros hijos. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Esto nos
indica, hermanas, que aunque podemos utilizar las redes sociales, como nos dijo la hermana Amelia, y de verdad, yo te puedo dar miles de ejemplos como nuestra familia también usa la tecnología, las pantallas, lo hacemos con una conciencia, ¿verdad? Con esa conciencia de agradar a Dios, con esa conciencia de alcanzar a otros, con esa conciencia de dar buen testimonio, con esa conciencia de madurez y de, como decía la hermana Rosa, ¿verdad? De no andar en pleitos, en comentarios y en dar mis opiniones causando polémica, ¿verdad? Sino precisamente, hermanas, el consumir estas cosas, ¿verdad? Como aquí habla acerca de los alimentos, pero consumir todo esto con una buena conciencia. Y lo último, ¿verdad? Y por eso dice aquí, si pues o coméis o bebéis, y yo diría, y si usas las pantallas, ¿verdad? O hacéis otra cosa, aquí entra, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermana, estos recursos, las pantallas, los dispositivos, el celular, las redes sociales, no es la excepción. Entra aquí. Todo, hacedlo para la gloria de Dios. Tú estás glorificando a Dios con tu tiempo. Tú estás glorificando a Dios la forma en cómo estás formando a tus hijos en cuanto al control de estos recursos. Tú estás glorificando su nombre en la forma de cómo usas esta herramienta. Solo esa pregunta tú la puedes contestar, hermana. Vamos a orar para despedirnos. Gracias por tu atención. Gracias por acompañarme hasta estos momentos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, este tiempo, Señor, de información, este tiempo donde, como tú dices en tu palabra, Señor, oh, cómo los creyentes estamos siendo engañados, Señor, y están siendo y están actuando más sagazmente, Señor, los que no te conocen, porque están conscientes de todos los peligros, Señor, que conlleva, Señor, las pantallas. Cómo Satanás está cauterizando las mentes de nuestros hijos pequeños y de nuestros adolescentes, Señor. Y nosotros mismos estamos cayendo en esta espiral de adicción. Oh, Señor, tú vienes pronto, Jesús viene pronto y Satanás sabe que le queda poco tiempo, Señor, y está utilizando todas sus artimañas para poder desviarnos, Señor, de tu camino. Oh, Señor, que en tu venida, Señor, tú nos halles fieles, que podamos correr la carrera, Señor, y que podamos llegar a la meta, Padre, que podamos levantar un linaje para ti, Señor, que sean hijos creados en tu palabra, en el temor tuyo, Señor, que cuando salgan de nuestros hogares, Señor, aún fuera de él, aún sin nuestra supervisión, Señor, ellos estén determinados a honrarte y glorificarte con sus vidas e incluso con el uso de sus dispositivos. Ayúdanos, Señor, a tener unas mentes, Señor, para ti, unas mentes que limpias, Señor, y que podamos, Señor, servirte con la tecnología que tú mismo has, Señor, dejado que mentes, Señor, inteligentes puedan crear, que toda esta tecnología podamos usarla para tu honra y tu gloria, ¿verdad? Gracias, Señor, quédate con nosotros. Hermana, tú que me estás escuchando, ahí mismo en tu lugar, no tienes que irte a otra parte, cierra tus ojos y en oración pide al Señor que te ayude a tomar decisiones sabias para tu familia, para tus hijos, junto con tu esposo, y puedas, Señor, puedas pedirle al Señor que te ilumine y que te dé las fuerzas necesarias para entonces no solamente tomar las decisiones, sino poner en práctica esas decisiones que hayas tomado hoy, que te dé la fortaleza y te dé la sabiduría. Pídeselo en estos momentos. No lo dejes para después de la clase o el día de hoy más tarde, porque siempre pasa que a veces Satanás perturba este tiempo de decisión. Hazlo ahora mismo ahí donde estás. Que sea un tiempo entre tú y Dios. No lo dejes pasar, hermana. Te animo. Gracias, hermanas, por su atención. Gracias por estar conmigo el día de hoy.
Les mando un saludo muy caluroso. Gracias por su paciencia. Sé que fue mucha información, pero yo creo que fue muy valiosa, ¿verdad? Y bueno, seguimos en contacto, hablando otra vez, a través de nuestras redes sociales, vaya la redundancia hablando de eso, pero bueno, sabemos que hay hermanas que pudieran tener dudas o hermanas que pudieran tener algún comentario, déjenlo ahí en la publicación del día de hoy, de la transmisión de esta clase. Compártanla a la que crean que puede serle de utilidad o puede ayudarle. Y bueno, hermanas, pues no me resta más que desearles un buen día y que Dios me las bendiga. Nos vemos en una siguiente clase. Sí, gracias a la hermana Miriam Salazar por su invitación. Dios le bendiga.